Los 10 lugares más terroríficos del mundo. 10. El santuario de Tophet, localizado en una colina de la antigua ciudad de Cartago, fue descubierto a comienzos de la década de 1920 y era en él donde hacían los sacrificios de niños como ofrenda a las divinidades. Es un cementerio con 200 urnas, casi todas contenían cenizas de niños y en otras se encontraron huesos quemados de animales. En la actualidad van un montón de turistas, una oportunidad grandiosa para conocer estas míticas ruinas. 9. Centralia, Pensilvania. A principios de los años 80 Centralia era un apacible pueblecito en el condado de Columbia, en Pensilvania, con más de 1000 habitantes. Antes de que se alcanzara la mitad de la década de los 80 el pueblo quedaría prácticamente vacío. Un incendio tuvo la culpa. Pero era un incendio invisible, porque se encontraba bajo las casas unifamiliares, bajo las pulcras calles y bajo los cuidados céspedes. El paso a la gente está prohibida porque la pista puede caerse y causar graves accidentes. 8. Catacumbas, París. En las profundidades de las calles de París, Francia, se encuentran los restos de más de 6 millones de parisinos. Muchos creen que debido a estas pobres almas que perturbados en sus lugares de descanso, deambulan por los antiguos pasillos subterráneos de piedra de París. El cementerio cubre una pequeña parte de los túneles subterráneos que componen Les Carrieres de París. El túnel entero se conoce como las catacumbas. Desde la época de los romanos de París enterraron a sus muertos en las afueras de la ciudad. El surgimiento de la cristiandad trajo un cambio sobre la práctica de enterrar a los fieles difuntos en terrenos consagrados y en las iglesias vecinas. Los cementerios estaban llenos y los pobres fueron enterrados en esas catacumbas. La práctica común para enterrar a los muertos pobres era la inhumación masiva. Cuando una evacuación en una sección del cementerio estaba llena, se cubría y se hacía otra. Apenas había ataúdes entre los muertos, los restos en descomposición se aceleraba con un proceso químicamente con el uso de la cal y entraba directamente en la tierra causando un grave problema para una ciudad que se basaba en agua de pozo. Las catacumbas están abiertas para las visitas guiadas. Es considerado como uno de los 10 sitios misteriosos más visitados del mundo. 7. Iglesia de San Jorge, República Checa. La iglesia de San Jorge es una construcción medieval que data del siglo XV, muy concurrida hasta mediados del siglo XX, ya que su techo comenzó a colapsar hasta que fue completamente abandonada. Los pocos ciudadanos y el gobierno encargado decidieron que restaurarla era muy costoso y se decidió dejarla de esta manera. El estilo de la iglesia, sus años de antigüedad y el tétrico estado en el que se encontraba causó una imagen realmente tenebrosa y fantasmal. Incluso se comenzaron a escuchar rumores de actividad paranormal y algún tipo de maldición lanzada al recinto. El turismo desde entonces ha crecido de forma exponencial. Miles de personas en todo el mundo visitan la zona para ver la aterradora estructura que encarna los miedos más oscuros de algunos seres. ¿Y tú qué esperas para visitarla? 5. Mercado de fetiches. Al llegar por primera vez a este mercado, la estrechez del lugar no refleja, a priori, la magnitud de los milagros que allí aparecen. Lo que se descubre es, cabezas de monos, de loros, bocas de cocodrilos, de camaleones, amuletos, estatuas, ranas, tortugas, pieles de reptiles, de antílopes, de leones, cráneos de animales, etc. Por no hablar de los pájaros o serpientes cuidadosamente expuestos al aire libre y al sol, dejando un olor a podrido en el aire. Puedes comprar un amuleto que son las cabezas de monos. Huesos, etc. 4. La isla Ashima. Japón. Su aspecto es fantasmagórico. La isla, que en tan reducido espacio llegó a tener hospital, restaurante, escuela y templo, fue abandonada en cuestión de días. La compañía ofrecía trabajo solo a los primeros en salir de allí y llegar a los nuevos destinos en tierra. Todos, taúdes colgantes en Filipinas. En este lugar se sigue practicando la antigua tradición de colgar los ataúdes en la pared de un acantilado. Los ataúdes que se cuelgan en Echo Valley, Sagada, son sobre todo de los ancianos del grupo étnico Igorot. Creen que la joven generación recibirá una iluminación espiritual después de un exitoso entierro. Los familiares de los fallecidos a veces incluso esperan antes de enterrarlos a que el cadáver emane fluidos, ya que creen que contienen el talento y la suerte de la persona fallecida.
El Museo de Momias, México. En el museo, muchas de las momias se pueden apreciar en truculentas posiciones, con restos aún de sus ropajes y mortajas, y esbozando dolorosas muecas en sus rostros, a la vez que alrededor de algunas de ellas se han entretejido leyendas de horripilantes crímenes y misteriosas muertes. Tal vez dos de las más impresionantes momias observadas son la de una mujer que murió embarazada y la que se considera la más pequeña del mundo, que es la de un niño en posible edad perinatal. ¿Y tú entrarías a conocer este museo? 1. Isla de las Muñecas. México. Hay alrededor de unas 2000 muñecas. Cuencas de ojos vacíos, brazos rotos, cabezas destrozadas. Son mudos testigos del paso del tiempo. Cuenta Anastasio, que es el que cuida esa isla. Hay muñecas de Canadá, Brasil, Holanda, Noruega, Inglaterra. Son donaciones de los visitantes que vienen y quieren dejar algo a manera de recuerdo, nos dice. Pero no todos son tan generosos. Algunos, en vez de dejar muñecas, se las roban, para llevarse un recuerdito gratis. Pero estas historias de robos han terminado mal.